Bueno, se acabó el tiempo. Se acabó el tiempo de la sesión anterior. Entonces, lo que ya con eso, ya hemos conversado ya bastante respecto a lo que es el trabajo de investigación. Antes de iniciar ya con el contenido de la materia, ¿alguna duda, alguna pregunta que tengan respecto al trabajo de investigación? ¿Alguna inquietud que tengan? No tengan temor a preguntar, por muy ambigua que ustedes consideren que pueda ser una pregunta. No hay pregunta tonta, por decir así, o pregunta ingenua. Bueno, ya, si no hay preguntas, entonces ya vamos a comenzar o a continuar con el contenido de la materia. Nosotros nos encontramos en la unidad 2.1. Vamos a trabajar lo que es el modelo ISLM para un tipo de cambio fijo. Para la ley. ¿Qué pasó? Entonces, el objetivo es tener una visión general del empleo del modelo ISLM para el tipo de cambio fijo, la movilidad del capital, efectos de política monetaria y política fiscal. Eso vamos a aprender el día de hoy. Ya para el día de mañana vamos a ver lo que es el tipo de cambio flotante. Vamos a ver en qué se diferencia estos conceptos, aunque ya cuando nosotros estudiamos el modelo de Mundell-Fleming, ya prácticamente estudiamos este concepto, ¿no? El texto guía, ustedes van a encontrar este material en el libro de Sachi Larraín, en el libro de Dorbush, en el libro de Blanch y en el libro de Barro. Ahí ustedes encuentran, el libro de Barro lo explica muy bien, es el libro que mejor explica este modelo, solamente que es bien técnico para explicar y utiliza bastantes ecuaciones. De ahí el libro que es en cambio es bastante teórico para dar su explicación, lo voy a hacer Sachi Larraín, Dorbush y Blanch son un poquito más prácticos para explicar. ¿Ya? Entonces, vamos a continuar. Políticas macroeconómicas de una economía abierta. Entonces, vamos a hacer un recuento de qué es una economía abierta. Ya sabemos que economía abierta es cuando una nación hace relaciones comerciales con otra nación de diferente naturaleza. Entonces, tenemos que un país o los integrantes o los residentes de una nación pueden decidir destinar sus ahorros a otras economías o pueden decidir enviar su inversión a otras economías y viceversa, ¿no? Entonces, un país puede acumular obligaciones financieras como puede acumular deuda. Entonces, esos escenarios hacen que los saldos de la balanza de cuenta de corriente se muestre con un superávit o un déficit, eso ya habíamos conversado, ¿no? Acá lo vamos a ver ya no tanto desde un saldo de la cuenta corriente, como lo mencionaba el modelo de Mundell-Fleming, ahora lo vamos a ver más enfocado a lo que es la política económica como tal. Y ahí lo vamos a ir conversando poco a poco. Entonces, a ver, alguien que me ayude con la lectura. Políticas macroeconómicas de una economía abierta. Se combinan los aspectos de la política macroeconómica con los sistemas cambiarios para determinar la demanda agregada y el producto. ¿Ya? Entonces, para eso, muchas gracias. Para eso tenemos que vamos a encontrarnos con sistemas de tipo de cambio fijo, sistema de cambio flotante, ¿no? Y aquí vamos a tener en cuenta lo que
habíamos estudiado para los flujos internacionales de capitales propuestos por Mundell-Fleming, que es básicamente lo mismo, lo que estudiamos en Mundell-Fleming es ISLM, pero solamente propuesto con la única diferencia que se analiza es la balanza de cuenta corriente. Acá en las curvas ISLM se lo ve como un aspecto más teórico, ¿no? Siempre, recuerden que es el estudio prácticamente de la demanda agregada por un lado y por el otro lado la demanda de la oferta de dinero, de la masa monetaria, que es cómo evolucionan las dos funciones y cómo se van a mantener en equilibrio cuando hay relaciones comerciales, cómo estas relaciones comerciales hacen que las fluctuaciones para la estabilidad monetaria, la estabilidad cambiaria y la estabilidad productiva relacionada a la tasa de interés mundial se mantenga estable, que es básicamente todo el conglomerado general que se estudia. Recordemos lo que era el tipo de cambio real. Ya nosotros habíamos aprendido esta ecuación, esta relación, donde R representa el tipo de cambio real, el precio, P, es el precio del bien nacional, el precio del bien en el extranjero, el P asterisco, y E, el tipo de cambio. Vendría a ser este es el tipo de cambio nominal, por verlo así. Entonces, la demanda agregada en una economía abierta se incorpora el tipo de cambio real. O sea, esa es la diferencia con una economía cerrada, de que ya tenemos el manejo de la moneda. Partimos bajo el criterio de que R representa el precio de bien del exterior. Para este caso nos estamos comparando con el Reino Unido. ¿Por qué nos comparamos con el Reino Unido? Porque el Reino Unido es una economía muy sólida, muy solvente, que no ha tenido desde sus inicios un problema de recesión económico, de crisis financiera. Es una economía cuya moneda ha sido muy, muy fuerte, muy estable. Entonces, por eso se la compara lo comparamos con esa economía. Entonces partimos de que el tipo de cambio real del precio del bien exterior va a ser el Reino Unido en relación al dólar, ¿no? Aquí cuando hablamos de dólar, cuando estamos hablando del dólar, estamos haciendo referencia a que vamos a trabajar por parte del gobierno norteamericano, ¿no? No necesariamente el caso ecuatoriano de dolarización, porque recuerden que Ecuador, por no tener una moneda, no posee política monetaria. Entonces, ya vamos a ver que para manejar un tipo de cambio fijo, solamente se puede tener un control de la demanda agregada, pero la masa monetaria no se le puede tener control. Entonces, en cierta manera, Ecuador, al renunciar a su paridad cambiaria, se liberó de ese problema. Entonces, la única fuente en que tenía control ya no tiene control. Entonces, la deja que la maneje, en este caso, un país que normalmente tiene el eje económico, entonces se libró de un problema. ¿Ya? Eso lo vamos a ir viendo en el camino. Entonces, cuando R es alto, es decir, que el número R es un número alto, el Reino Unido es relativamente caro. Es decir, como la unidad de medida de control es el dólar con respecto a las libras esterlinas, vamos a tener que comprar con dólares un producto que no es el del país que posee el dólar, entonces va a resultar caro. Y los productos americanos serán relativamente más baratos. Es decir, el que posee libras esterlinas, si quiere comprar productos en dólares, va a tener mayor capacidad de poder adquisitivo. En cambio, cuando R es bajo, va a ocurrir al contrario. La demanda hacia las importaciones será más alta respecto a los productos locales. Es decir, de que va a ser más barato poder trabajar con los productos que no pertenecen, que no se elaboran en la nación,
porque resulta más barato comprarlos afuera que comprarlos adentro. Eso es más o menos lo que ustedes pueden observar con la producción nacional y con los tratados de libre comercio que se van a generar o que plantean generarse por los gobiernos. Deben de tener mucho cuidado los gobiernos con respecto a los acuerdos comerciales que se firman. Tenemos el ejemplo de lo que vivió México. México era su producto estrella el maíz. Ellos producían maíz, pero por todas las regiones, es como aquí que tenemos la gente que produce, tenemos la serranía que produce la cebolla, que produce la papa, que produce, bueno, todo lo que son legumbres. Así allá era, el producto estrella era el maíz. Cuando vino el acuerdo comercial con Estados Unidos, Estados Unidos produce maíz en cantidades increíbles y además Estados Unidos proporciona un subsidio para que los agricultores o campesinos de su país puedan producir en mejores condiciones su producto. Entonces, en términos de precios comparativos, en términos de precios relativos, resultaba mucho más barato para el agricultor norteamericano producir el maíz en grandes volúmenes y por lo tanto el precio iba a ser mucho más bajo. Resulta que México no tenía esa capacidad productiva, eran principalmente agricultores artesanos, no tenían la masa industrial que posee Estados Unidos. Entonces, todo eso conllevó a que Estados Unidos inundara el mercado mexicano de maíz, y obviamente es una sola variedad de maíz, es la más rentable, inclusive modificada genéticamente para ser más rendidora, en contraste con los productos mexicanos que eran varias, no era una sola variedad de maíz, sino que eran varias variedades, como aquí ustedes pueden ver el maíz, el mote, el choclo costeño, el choclo serrano, encuentran el choclo morado, en fin, hay un montón de variedades. Allá, lo mismo ocurría en México. Entonces, cuando llegó y Estados Unidos comenzó a proveer de maíz, era un maíz mucho más barato. Como allá en México utilizan el maíz para todo, así como aquí nosotros comemos arroz con, ustedes cuando le piden, dicen, denme un arroz con pollo, un arroz con carne, un arroz con menestra, un arroz con... Aquí el plato en la costa principalmente es el arroz, allá es el maíz, allá es todo con maíz. Comida que no tiene maíz no es mexicana. Entonces, eso ocurrió dos efectos. El primer efecto es que los campesinos locales ya no podían vender, dejaron de vender. ¿Por qué? Porque tenían un competidor que a más de la mitad les había bajado los precios de los productos, no podían competir, no podían vender el maíz nacional en comparación a eso. Y bueno, y eso obligó a que las tasas de desempleo se disparen y bueno, y mucha gente tuvo que recurrir a otros tipos de negocios que inclusive se salen de la legalidad. Pero eso ya es otra historia que no incluye la materia. Entonces, ocurrió ese efecto. Y otro efecto es que como el maíz que se generaba eh, en el país, en este caso Estados Unidos, era un maíz de tipo genérico. Entonces, un maíz estándar que no tenía el mismo valor nutricional con respecto al maíz local, que tenía un mejor sistema de, o sea, por ser variable, era de mejor calidad, por decirlo así. Entonces, también ocasionó ciertos problemas, principalmente por falta de calcio en las poblaciones pobres que podían consumir estos maíces, pero ya compraban el otro que era más barato, pero le tuvo un costo en la salud. Entonces, eso generó algunos inconvenientes que prácticamente mermaron la producción nacional y a la larga sí trajeron el beneficio del acuerdo comercial, a la larga resultó negativo para la economía interna mexicana. Entonces, por eso bueno, hago esta explicación porque más que seguro, una vez que haya cambio de gobierno, ya se planteen las condiciones para un acuerdo comercial. Y hay que estar muy pendiente de que estos acuerdos no sean en contra de los beneficios nacionales. Eso es muy bueno que haya un acuerdo comercial porque nos abre fronteras, nos facilita crecimiento, mejora la inversión, pero siempre que sus condiciones sean favorables para la economía nacional.
Entonces, retomamos, cuando R es bajo, la demanda de importaciones de USA será alta respecto a los productos locales, por lo que las importaciones netas dependen directamente de R. Recuerden que este es el tipo de cambio real. Si R es alto, la cantidad de exportaciones va a ser alta. Entonces es una relación directa por el tipo de cambio real, ¿no? Entonces, si tenemos nosotros mayor capacidad adquisitiva, vamos a comprar más. Eso es una relación directa. Por lo tanto, el modelo de bienes diferenciados de la demanda agregada va a corresponder a esta, ¿no? Esto de aquí es la demanda agregada, donde es la típica ecuación que ustedes ven en la producción nacional: consumo, inversión, gasto y exportaciones netas. Ya inclusive hemos conversado de esto cuando hacíamos el cálculo de la balanza de pagos en sesiones anteriores. Ya habíamos aprendido que tenemos 4 formas de calcular la balanza de pagos, ¿no? Entonces, y esto no es nada más que la curva IS. Miren cómo todo está encajonado en un mismo esquema. El modelo ISLM por un tipo de cambio fijo, ya entramos al contexto que nosotros íbamos a analizar. Entonces tenemos, esta es la curva IS, ¿no? Ya habíamos conversado acerca de esta curva. En esta curva tenemos por el lado de las ordenadas, de las abscisas, tenemos la tasa de interés internacional, y por el lado de las ordenadas tenemos las cantidades. Si lo quieren ver, la Y, la tasa de interés, y la Q tenemos lo que es, y la X tenemos que es la producción, que es lo que produce, ¿no? Entonces, a medida que la tasa de interés internacional es más elevada, y las decisiones de producción, un ratito. Ya, disculpen. A medida que la tasa de interés incrementa, las decisiones de producción van a reducirse porque resulta más oneroso poder tener el dinero invertido en ahorro que tener invertido en producción. En cambio, si la tasa de interés baja, va a ser lo contrario. Entonces, esto tiene una función decreciente, una función negativa. Esta es la curva IS. Ya habíamos conversado acerca de esto. También recordamos que cuando se desplaza hacia la derecha, o sea, la curva ISL sube, se desplaza hacia este sentido, de la curva hacia arriba, o hacia acá. Entonces, nosotros estamos hablando de una expansión de la demanda agregada, ¿sí? Cuando estamos hablando de una expansión, estamos hablando de que crecen los horizontes o aumenta la frontera de producción. Eso nos estamos refiriendo cuando crece la demanda agregada. Obviamente, si crece la demanda agregada, nosotros vamos a tener mayor nivel de producción. Y por lo general, a una misma tasa de interés. En cambio, cuando es el efecto contrario, se desplaza hacia la izquierda, o se baja más, entonces nosotros, perdón, entonces nosotros tenemos que nos encontramos ante una contracción de la demanda agregada, ¿sí? Esto es recordando los conceptos. Bueno, aquí ustedes ya habían aprendido un poco acerca de qué era lo que mencionaba las distintas políticas. Por ejemplo, ¿cuándo vamos a tener nosotros una variación en el gasto? ¿Cuándo vamos a tener, perdón, una variación en el gasto? ¿Cuándo vamos a tener una expansión de la demanda agregada? Uno de los rubros a los cuales se debe la demanda agregada es cuando hay un aumento en el gasto, ¿sí? Sabemos que ya habíamos conversado de que un aumento en el gasto lo que va a generar es que aumente la cantidad de masa monetaria. Entonces, como hay mayor masa monetaria, va a haber mayor capacidad de compra. Entonces, la curva IS va a desarrollarse hacia la derecha. Aquí es la variación, es un aumento en la capacidad productiva menos la tasa de impuesto, o sea, lo que uno produce menos lo que paga de impuesto, considerando un rendimiento financiero, ¿sí? Entonces, cuando esto incrementa, simplemente va a equivaler a un aumento en la tasa
productiva. Repito, ¿qué es esto? Esto es la producción nacional, lo que se destina a la producción, menos los tributos, considerando un rendimiento financiero. Entonces, esto también hace que crezca la tasa, la curva IS. Por otro lado, tenemos un incremento en la producción, por cualquier efecto que haya, eso también genera que la demanda agregada crezca o se desplace hacia la derecha. Mientras que si tenemos un aumento del tipo de cambio real, eso hace que crezca la producción. Entonces, con cualquiera de estos efectos, nosotros podemos tener un incremento de la tasa de la función IS o de la demanda agregada. Un aumento en el gasto, en el rendimiento que da la producción, esto se define así, es el rendimiento que da la producción, en el aumento de la producción o en la mejora del tipo de cambio. Por eso es que cuando hay mejoras en los tipos de cambio, nosotros nos volvemos mejores inversores, podemos producir más. Porque podemos, el contraste es que se van a aumentar las importaciones, ya hemos conversado un poquito de eso, nos aumentan las importaciones, mejora la producción, pero a la larga se mantiene el esquema dependiendo del tipo de cambio. Ya habíamos estudiado un poquito de eso. En cambio, se va a contraer cuando hay un incremento de los tributos, de la carga tributaria. Entonces, esto por lo general contrae la curva ISLM. Más impuesto, menor consumo. Esa es una relación a priori. Si ustedes ven, normalmente me acuerdo hace algún tiempo, había mencionado que iba a subir el IVA en tantos puntos, la gente se volcó a comprar porque para por lo menos un tiempito no pagar ese impuesto adicional que se iba a cargar. Me acuerdo eso cuando pasó el IVA del 10% a 12%, hubo esa novedad. Lo mismo con el tema de la gasolina, cuando ustedes pudieron ver en época de pandemia, la gente se volcó a comprar gasolina porque en un momento, porque pensó que iba a subir la gasolina, después cuando ya vieron de que más bien iba a bajar el precio de la gasolina, las ventas bajaron. Las ventas bajaron considerablemente porque decían, espera que baje la gasolina y ahí me vuelvo a comprar la gasolina. Entonces, esos son efectos que están relacionados directamente con la demanda agregada. Entonces, la curva IS se identifica como la curva de movilidad de capital. ¿Sí? Estos son la movilidad de capital para el efecto que nosotros estamos estudiando es el equivalente al saldo de la cuenta corriente, lo que habíamos estudiado con el modelo de Mundell-Fleming, eso para que lo tengan en cuenta. Aquí ya vamos a analizar ese caso. ¿Ya? Aquí teníamos. Esto es lo que nos menciona las curvas ISLM, pero considerando lo que es la movilidad de capital. ¿Sí? Esto es lo que se estudia en una economía abierta bajo el modelo de las curvas ISLM. Cuando tenemos en una economía cerrada, no tenemos lo que es movilidad de capital. Aquí en este escenario se observa la movilidad de capital, una movilidad de capital absoluta, que era lo mismo que planteaba Mundell-Fleming, ¿no? Y lo relacionaba... Profesor, dime. Profesor, una pregunta. La curva que describe usted, que es la curva de la movilidad de capital, Ajá. ¿es también la curva de la balanza de pagos? Porque me parece que vi esa curva como balanza de pagos en algunos libros. Sí, es la curva de la balanza de pagos. Es que ese es justamente lo que indican Mundell y Fleming. Y la relacionan, en la balanza de pagos la relacionan específicamente con el saldo de la cuenta corriente. ¿Por qué en el saldo de cuenta corriente? Por el tema del déficit y el superávit que tiene. Mundell y Fleming analizaron el saldo de la cuenta corriente desde el punto de vista del dinero. En cambio, acá en el modelo ISLM hacen el mismo enfoque, pero relacionado al tipo de cambio. Por eso es que le llaman la movilidad de capital. Si tú tienes un tipo de cambio mayor, quiere decir que tu moneda tiene mayor poder adquisitivo y vas a poder comprar más. Y si hay libertad de movilidad de capitales, entonces tú te vas a volcar
a comprar más cosas. Entonces, aquí lo que haces es simplemente te vas a desplazar, en la curva ISLM es que tú te vas a desplazar en el sentido de la curva. Eso es lo que dice el modelo ISLM. En cambio, Mundell y Fleming dice, es correcto lo que dice eso, pero también el enfoque de que es el saldo de la balanza de pagos, lo que mencionas tú, la balanza de pagos, pero considerando el saldo de la cuenta corriente. Porque todo lo que está acá abajo va a constituir un déficit. Un déficit en términos comerciales, y acá va a ser un superávit. Si hay un déficit, entonces el gobierno va a intervenir para tratar de controlar, o si estamos en un tipo de cambio flotante, las fuerzas del mercado van a desplazar a su equilibrio natural. Lo mismo se ocurre en la parte de acá, hay un superávit, el gobierno, si estamos en un tipo de cambio fijo, el gobierno va a intervenir, y si estamos en un tipo de cambio flotante, las fuerzas del mercado obligarán a que se desplace dentro de este punto. Este es como quien dice una línea de control que está dado por la movilidad del capital. ¿Sí? Esos son los enfoques que dieron a Mundell, que dieron Mundell y Fleming en su obra, digamos, cuando explicaron esto, que no es nada más que es una explicación por decirlo así, un poquito más detallada de lo que son las curvas ISLM. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Tú viste la inquietud, María Los Ángeles, o tienes alguna otra inquietud? No, solo quería saber si era la misma curva, porque yo la había visto como balanza de pagos y ahorita me llamó la atención que usted dice que se llama también movilidad de capital. Sí, es la curva de movilidad de capital. Es la curva de movilidad del capital. Es que recuerda que cuando hablamos de movilidad de capital, ¿qué es lo que se mueve en los capitales? El dinero. Y el dinero está relacionado a los pagos. Porque cuando tú llevas el dinero de un lado a otro, lo puedes hacer. Llevas directamente el dinero por medio de transferencias internacionales, o lo puedes llevar por medio de obligaciones financieras. Y esas obligaciones financieras, en su eje macroeconómico, se llama movilidad de capital. ¿Sí? Son definiciones que le dan distintos autores a un contexto, ¿no? Pero en fin, esto de aquí corresponde al análisis que se analiza, que estamos estudiando, entre lo que es el modelo ISLM y considerando el equilibrio de la demanda agregada en una economía abierta. Como es una economía abierta, tenemos relaciones comerciales ya no solamente entre los hogares, las empresas y el gobierno, sino que también tenemos una relación comercial con economías de otras naciones. Es decir, con gobiernos de otras naciones, con empresas de otras naciones y con hogares de otras naciones. Entonces, ya eso lo que hace es movilidad de capital. Y el capital se entiende que principalmente a los recursos monetarios. Recuerden que para la producción nacional la producción nacional se mide en términos monetarios, ¿sí? Más que en términos físicos. Ante esto, la demanda agregada IS se identifica como la curva de movilidad de capital. Entonces, esto es para que sepan qué significa eso. Lo que me mencionaba María Los Ángeles también es correcto, que es la balanza de pago. Y de hecho, aquí, este es el modelo que yo les había puesto cuando habíamos estudiado el modelo de Mundell Fleming, que él dice que es la balanza de pago, ¿no? Regresemos acá. Ya, sigamos. Y a ver, ¿alguien que me ayude con la lectura? En economía cerrada, el nivel de dinero es una opción de política y la autoridad monetaria fija el nivel de M. Ya. Continúa, por favor. En economía abierta, con tipo de cambio fijo y libre movilidad de capital, la autoridad monetaria no puede escoger la oferta monetaria y el tipo de cambio a la vez. Por lo tanto, la autoridad monetaria no fija el M. Perfecto. Muchas gracias, Lili, creo que la leí tú. Bueno. Entonces, aquí, en este esquema, vemos la diferencia de lo que se estudiaba, lo que ustedes habían estudiado en una economía cerrada, con lo que estamos ahora aprendiendo en una economía abierta. En la economía cerrada,
el gobierno tenía la posibilidad de hacer política monetaria por medio de emisión monetaria, de papel moneda. Ya vimos que para los casos de economías como Ecuador no existe ese instrumento, existen otros instrumentos pero no tienen el mismo efecto. En economía abierta el tipo de cambio es fijo y libre, con tipo de cambio fijo, perdón, y libre movilidad de capital, es lo que es la balanza de pagos que mencionaban algunos textos. La autoridad monetaria no puede escoger entre controlar la oferta monetaria y el tipo de cambio a la vez. Porque si controlas la oferta monetaria, es decir, regulas la cantidad de dinero, el tipo de cambio se va a ajustar. Y si tú controlas el tipo de cambio, resulta que la oferta monetaria se va a ajustar por su propia cuenta y tú tienes que intervenir. Entonces, cuando estamos en economía abierta, las naciones no pueden hacer política monetaria y política cambiaria al mismo tiempo. O sea, tienen que escoger entre una de las dos. Y ahí lo que deben de conocer es cuáles son, de acuerdo a los modelos económicos, cuáles son los posibles escenarios en los que se pueden enfrentar. Obviamente que ya cuando estamos hablando de temas de reales, ahí es mucho más complejo que simplemente que coger el modelo y decir va a pasar esto, porque hay algo que se conoce como las expectativas, ya vamos a aprender más adelante el tema de las expectativas, cómo juega esto al momento de tomar una decisión. Y muchas veces resultan en experimentos escabrosos y resultan con efectos nefastos para una economía. Pero lo importante es, para evitar estos sucesos, es estudiar y conocer a fondo los posibles efectos y resultados de una política cambiaria o monetaria que puede tener para una nación. Puede ser benéfico como también puede ser perjudicial. Es un instrumento que hay que manejar con mucha precaución. Aquí ya habíamos conversado un poco esto. Esto es lo que ocurre. Lo habíamos conversado cuando estudiamos el modelo de Mundell-Fleming. Aquí, la única diferencia es que aquí teníamos la balanza de pagos. Acá ya no lo identifica como la balanza de pagos, sino como la movilidad de capital. Aquí ya relaciona directamente el movimiento del capital. Tenemos que la movilidad de capital, bajo este supuesto, es que el capital se mueve libremente, no hay barreras ni restricciones de movilidad del capital, entonces pueden los intervinientes de una nación como de otra pueden destinar sus recursos monetarios de manera libre en cualquier momento. Entonces, aquí tenemos, si la tasa de interés mundial está establecida en un punto fijo, entonces esa tasa de interés va a dar el patrón de la movilidad del capital. Bajo el supuesto de que la movilidad del capital es el mismo escenario, bajo ese tipo de interés dado, teníamos que el equilibrio inicial estaba dado en el punto A. Luego ocurría un efecto que hacía que sea más atractivo comprar en el exterior. Aquí tenemos un déficit, pero las fuerzas de mercado lo que hacen es, si estamos en un tipo de cambio fijo, que comencemos a demandar más moneda externa. Como demandamos más moneda externa para poder hacer adquisiciones de compra, el gobierno interviene, compra esas monedas adicionales y regresa a su punto inicial. Y el efecto neto es que la producción se mantiene en su mismo sitio, ¿no? Por el tema de la movilidad de capital. Que eso es lo que nosotros habíamos estudiado cuando existe una política monetaria expansionista, es decir, aumenta el tamaño de la oferta monetaria. Eso ya nosotros habíamos conversado un poco. La curva LM pasa a LM', primero una expansión, después se equilibra, y por la movilidad perfecta, la tasa de interés mundial está ajustada por la curva LM, se ajusta, y regresamos al equilibrio inicial. Dado que es un tipo de cambio fijo, el gobierno interviene comprando moneda nacional y venderá moneda extranjera. Entonces, esto es lo que nosotros ya habíamos un poco conversado acerca de lo que es las curvas en el modelo de Mundell-Fleming. Y aquí lo estamos viendo en el modelo de ISLM para una economía abierta. Frente a una expansión fiscal como movilidad de capital, también ya habíamos conversado los efectos, ¿no? Teníamos que estamos en el punto inicial, de ahí había
sea un aumento en el gasto o una reducción de los impuestos, eso iba a generar que primero la curva LM aumente, la cantidad de dinero se expande, teníamos un crecimiento, pero como había mayor cantidad de recursos para poder comprar más, entonces lo que íbamos a tener es que la curva IS iba a aumentar porque resulta más atractivo producir más. Entonces la IS iba a crecer y se iba a encontrar nuevamente a su punto de equilibrio. Y el beneficio que íbamos a tener es que el tipo de cambio se iba a ajustar y la producción iba a crecer a una misma tasa de interés, dado por el efecto de la movilización de capital. ¿Ya? Bueno, oye, esto de aquí no es. Hasta aquí, bueno, y hasta aquí nos vamos a quedar, y al otro lo vamos a seguir viendo mañana. ¿Alguna pregunta que tengan sobre lo que hemos estudiado, lo que hemos aprendido el día de hoy? Bueno, si no hay preguntas, entonces nos vamos a quedar hasta allí. Recuerden, hemos visto hoy día, hemos aprendido a razonar lo que es el tipo de cambio real, en contraste al tipo de cambio nominal, desde el punto de vista de las curvas ISLM. Básicamente hemos aprendido que es el mismo escenario de lo que planteaban Mundell-Fleming, con la diferencia de que Mundell-Fleming analiza directamente la balanza de pagos, mientras que el modelo de las curvas ISLM analiza lo que es la movilidad de capital. Hemos conversado acerca de cuál es la diferencia entre una economía abierta y la economía cerrada. La economía abierta ya sabemos que constituye relaciones comerciales que hace que nosotros podamos adquirir una moneda en contraste a otra, y eso se trabaja bajo el efecto de que, o el criterio de que existe una libertad absoluta del movimiento de capital. Entonces, ¿alguna pregunta, alguna inquietud que tengan respecto a lo que hemos aprendido el día de hoy? Bueno, si no hay preguntas, entonces nos vamos a quedar hasta allí y nos vemos la próxima sesión. Que tengan buen día.